Quiero un hijo, pero no contigo, dijo fríamente el millonario CEO. 2 años después, la volvió a ver, y a la niña que se parecía exactamente a él. Las luces de la ciudad brillaban a través de la lluvia esa noche, dejando rastros de oro fundido sobre los ventanales del ático de Gabriel Durán. Dentro, el aire estaba denso de tensión, del tipo que precede a una ruptura. Elisa estaba en medio de la sala de estar, con las manos temblando, el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar sus propios pensamientos. Había ensayado esta conversación 100 veces, la había imaginado de muchas maneras, pero nada podía haberla preparado para la mirada helada en sus ojos, cuando finalmente habló. «Gabriel», dijo suavemente con la voz quebrándose, «estoy embarazada». Las palabras flotaron en el aire, frágiles y temblorosas, como cristal a punto de romperse. Por un momento, él no se movió. Simplemente la miró, su expresión indescifrable. El silencio se alargó hasta volverse insoportable. Luego, lentamente, se puso de pie, su alta figura proyectando una sombra sobre ella. «¿Estás qué?», dijo él, su tono bajo y controlado, pero debajo de él ella podía escuchar el peligro. «Embarazada. Voy a tener un bebé», susurró de nuevo, apretando las manos para evitar que temblaran. Pensó que tal vez, solo tal vez, él daría un paso hacia ella, tal vez sonreiría, tal vez le tocaría la mejilla como solía hacerlo y diría que todo estaría bien. Pero en su lugar, él se rió, no amablemente, sino con amargura, como si sus palabras lo hubieran insultado. «No puedes estar hablando en serio», dijo. «Elisa, ¿tienes idea de lo que estás diciendo? ¿De lo que esto significa?» Ella intentó mirarlo a los ojos, pero los suyos eran acero frío. «Significa que vamos a tener un hijo, Gabriel», dijo, su voz temblorosa pero lo suficientemente firme. «Nuestro hijo». Él se giró bruscamente pasándose una mano por el pelo. «No», murmuró, «no es nuestro. No puedo hacer esto. No lo haré». Ella sintió que su garganta se cerraba. «¿Qué estás diciendo?», susurró. Él se giró para enfrentarla de nuevo, su rostro duro, todo rastro de ternura desaparecido. «Te lo dije antes», dijo, cada palabra como un cuchillo. «Quiero un hijo, pero no contigo». La palabra la hirió, robándole el aliento. Por un segundo pensó que lo había oído mal. Sus labios se separaron, pero no salió sonido. Él continuó, su voz ahora más fría. «Fuiste una distracción, Elisa. Eso es todo. No puedo permitir que esto arruine todo lo que he construido. Mi vida, mi empresa, mi futuro, no lo voy a tirar todo por la borda porque tú cometiste un error». «¿Un error?», repitió ella, la palabra apenas audible. «Eso es lo que crees que es». Su pecho se sintió apretado, su mundo colapsando a cámara lenta. Él miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada, sin querer mirarla a los ojos. «Necesitas encargarte de ello», dijo finalmente, su voz distante. «No puedes quedártelo. Me aseguraré de que seas compensada, pero esto», gesticuló entre ellos, «esto termina ahora». Ella lo miró fijamente, la incredulidad convirtiéndose en horror. «No puedes querer decir eso», dijo acercándose, su voz temblando. «Gabriel, por favor, este es nuestro bebé». Él se encogió como si la palabra le quemara. «No lo llames así», espetó. «No voy a hacer esto». Su ira llenó la habitación como un trueno. Elisa sintió que algo dentro de ella se rompía. El hombre que había amado, el hombre que había creído capaz de bondad, de calidez, se había ido. En su lugar estaba alguien a quien no reconocía, alguien que la miraba como si no fuera más que un inconveniente. Las lágrimas empañaron su visión,
pero se negó a dejarlas caer. No permitiría que él la viera romperse. «Creí que te conocía», susurró. «Creí que me amabas». Él no respondió. Simplemente caminó hacia la puerta, sus movimientos bruscos, mecánicos, como si no pudiera alejarse de ella lo suficientemente rápido. «No hagas esto, Gabriel», dijo ella con la voz quebrándose. «No hagas que te odie». Él se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, pero no se giró. «Pues ódiame», dijo en voz baja. «Hará que sea más fácil para los dos». La puerta se cerró detrás de él y el sonido resonó como un disparo. Se quedó allí durante mucho tiempo, incapaz de moverse, incapaz de respirar. El apartamento se sintió repentinamente enorme, el silencio pesado, sofocante. La lluvia afuera arreció, golpeando el cristal como si quisiera entrar. Ella se hundió en el suelo, agarrándose el estómago, susurrando entre lágrimas. «Está bien, estoy aquí, no te dejaré ir». No era solo una promesa al bebé, era un voto a sí misma. Pasaron horas antes de que finalmente reuniera la fuerza para levantarse. Empacó sus cosas lentamente, metódicamente, como si al moverse con el suficiente cuidado pudiera mantenerse entera. La ciudad afuera brillaba con luces indiferentes. El mundo seguía girando mientras el suyo se desmoronaba. Cuando finalmente salió a la lluvia, hacía frío y le caló el abrigo al instante, pero no le importó. Caminó sin mirar atrás, cada paso pesado pero firme. El taxista no hizo preguntas cuando le dio la dirección de un motel barato al otro lado de la ciudad. Se sentó en el asiento trasero, mirando los reflejos de neón en el pavimento mojado, sus pensamientos borrosos. Cuando llegó a la pequeña habitación con poca luz, el agotamiento la había consumido. Dejó caer su bolso al suelo y se acostó en la cama, una mano descansando protectoramente sobre su estómago. Por primera vez esa noche, se permitió llorar, en silencio, indefensa, hasta que no le quedaron más lágrimas. Cuando el sueño finalmente la venció, fue intranquilo y superficial, pero en algún lugar en la oscuridad hubo un pequeño destello de paz. A pesar de todo, ya no estaba sola. Dentro de ella, la vida estaba comenzando, y esa vida, frágil y pequeña como era, le dio algo que Gabriel Durán nunca podría quitarle: esperanza. Las semanas que siguieron se sintieron como vivir dentro de una niebla, donde cada día se fusionaba con el siguiente y la noche parecía interminable. Elisa nunca había sabido lo que era la verdadera soledad hasta entonces. El silencio de su nuevo apartamento era casi insoportable, roto solo por el zumbido del refrigerador o el tic-tac constante de un viejo reloj que había comprado en una tienda de segunda mano en Lavapiés. Se despertaba todas las mañanas con la luz pálida filtrándose a través de cortinas finas y miraba el techo, preguntándose cómo su vida había llegado a esto. A veces imaginaba que se despertaría y se daría cuenta de que todo había sido una pesadilla, que escucharía la voz de Gabriel llamándola desde la cocina, su risa llenando la habitación como antes. Pero cuando extendía la mano, solo encontraba el espacio vacío a su lado, y la realidad la oprimía como un peso del que no podía escapar. Trabajaba tanto como podía para mantenerse ocupada. La pequeña clínica que había encontrado en una zona deteriorada de la ciudad no era glamurosa, pero era un trabajo estable y evitaba que se desmoronara. Sus compañeros de trabajo no preguntaban sobre su pasado, lo cual era una misericordia que no había esperado. Usaba suéteres holgados para ocultar la curva creciente de su vientre, insegura de si estaba lista para contárselo a alguien todavía. Había una cierta dignidad tranquila en guardar su secreto, como aferrarse a un trozo de su antigua vida cerca de su corazón,
lejos del juicio del mundo. El embarazo no fue fácil. El agotamiento era constante y algunas mañanas se despertaba con náuseas y mareos, su cuerpo dolorido por la falta de sueño. Pero cada vez que escuchaba el latido del corazón de su bebé durante las revisiones, un ritmo constante y milagroso, le recordaba que todavía había algo bueno dentro de su vida. Era como si ese sonido la cosiera de nuevo cada vez que pensaba que podría desmoronarse. A veces comenzaba a hablarle al bebé en voz baja, casi como una oración. «Eres más fuerte que yo», le susurraba con una sonrisa pequeña y temblorosa. «Tendrás que serlo». Las noches eran lo más difícil. Era entonces cuando los recuerdos regresaban, agudos y despiadados. Recordaba la forma en que las manos de Gabriel solían encajar con las suyas, la calidez en su voz antes de que se enfriara, las promesas que ahora parecían mentiras. Se preguntaba si él pensaba en ella alguna vez. ¿Se arrepentiría? ¿Sentiría algo en absoluto cuando se fue? Cada vez que intentaba odiarlo, se encontraba fallando. La ira se elevaba en su pecho como fuego, pero siempre se consumía en tristeza. Sabía que tenía que dejarlo ir, pero dejar ir a la persona que alguna vez fue tu mundo entero no era algo que sucediera de la noche a la mañana, era algo que hacías poco a poco, pieza a pieza dolorosa. Para su 5.º mes, su vientre se había redondeado lo suficiente como para que ocultarlo se volviera imposible. Se lo contó a su jefe en la clínica, esperando juicio o lástima, pero en su lugar, él simplemente asintió y le dijo que se cuidara. Ese pequeño acto de bondad casi la hizo llorar. Las otras enfermeras comenzaron a traerle pequeños regalos, un termo para el té, un par de calcetines cálidos, una caja de bombones. Se dio cuenta entonces de que no todas las personas daban la espalda cuando la vida se complicaba. No era amor, pero era algo cercano a la esperanza. Una tarde, después de un día particularmente largo, se encontró sentada en un banco del Parque del Oeste, con vistas al agua. El aire era frío y húmedo, y las luces de la ciudad brillaban en la superficie como estrellas dispersas. Ella apoyó una mano en su estómago y observó los reflejos ondular. «¿Crees que él sabrá de ti alguna vez?», susurró. «¿Le importaría siquiera?». El bebé pateó suavemente en respuesta, como si le estuviera contestando, y ella se rió suavemente entre lágrimas. «No importa», dijo finalmente. «Me tienes a mí, eso es suficiente». Y por primera vez realmente lo creyó. Los meses pasaron a un ritmo lento, y con cada uno ella se hizo más fuerte. Ahorró dinero, se mudó a un apartamento ligeramente mejor, aprendió a vivir para sí misma de nuevo. Ahora había momentos de paz, pequeños, fugaces, pero reales. Comenzó a sentirse orgullosa de su resiliencia, orgullosa de sobrevivir a algo que casi la destruye. Luego llegó la noche en que se puso de parto. Era principios de primavera, y la lluvia golpeaba las ventanas cuando comenzaron las contracciones. El miedo la golpeó primero, miedo crudo y paralizante de que no lo lograría, de que no podría hacer esto sola. Pero luego llegó el pensamiento, claro y firme. Ya había hecho todo sola. También podía hacer esto. Tomó un taxi al hospital, agarrando su pequeña bolsa, respirando a través del dolor mientras la ciudad pasaba a toda velocidad en rayas de neón mojado. Las enfermeras fueron amables, sus voces tranquilas y tranquilizadoras, pero la habitación aún se sentía demasiado grande, demasiado vacía, sin alguien esperando a su lado. El dolor se hizo insoportable, olas rompiendo a través de su cuerpo, pero en algún lugar debajo de todo encontró una fuerza que no sabía que tenía. Horas después, cuando los llantos finalmente llenaron la habitación, ella rompió en sollozos silenciosos de alivio.
El médico colocó un pequeño bulto en sus brazos y Elisa miró a su hija, apenas pudiendo respirar. La piel del bebé era suave y rosada. Sus pequeños dedos se curvaron instintivamente alrededor del pulgar de Elisa. Pero fueron los ojos lo que la destrozó. Ojos grises, profundos y escrutadores, tan dolorosamente familiares. «Hola», susurró, limpiándose una lágrima de la mejilla. «Soy tu mamá». El bebé parpadeó lentamente. Su boca se abrió en un pequeño bostezo, y Elisa sintió que algo cambiaba dentro de ella. Todo el dolor, la angustia, la soledad, todavía estaba allí, pero ahora tenía un significado. La había llevado hasta aquí, a este momento, a esta niña. Ella presionó sus labios contra la frente del bebé y cerró los ojos. «Ahora eres mi mundo entero», murmuró, «y te prometo que nunca dejaré que nadie te lastime de la forma en que él me lastimó a mí». Cuando llegó la mañana, la tormenta había pasado y la luz pálida del sol se filtraba por la ventana. El mundo exterior parecía nuevo, lavado y limpio. Elisa se sentó en la cama, el bebé dormido contra su pecho, y sonrió por primera vez en lo que pareció una eternidad. No era la sonrisa brillante y despreocupada que alguna vez tuvo. Era más pequeña, más suave, el tipo de sonrisa que provenía de sobrevivir a algo que debería haberla roto. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero mientras miraba a su hija, se dio cuenta de que no lo necesitaba. Por primera vez, lo desconocido no la asustaba. Se sentía como una posibilidad. Los meses después del nacimiento de Lila pasaron en un torbellino de noches sin dormir, llantos suaves y una tranquila resiliencia. Elisa aprendió rápidamente que la maternidad era a la vez lo más hermoso y lo más difícil que jamás había enfrentado. El apartamento era pequeño, las facturas eran interminables y la soledad a veces la oprimía tanto el pecho que pensaba que podría asfixiarse. Sin embargo, cada vez que miraba a su hija, a esos ojos grises que la observaban con total confianza, algo dentro de ella se estabilizaba. Lila era diminuta, frágil y perfecta. Sus pequeños dedos se enroscaban alrededor de los de Elisa cada vez que podían, y en ese pequeño toque, Elisa encontraba la fuerza para seguir adelante, incluso en los días en que sentía que no podía. Las primeras semanas fueron un caos. Elisa estaba constantemente agotada. A menudo se despertaba antes del amanecer, con la espalda dolorida, los brazos temblando por sostener a Lila durante horas. Pero incluso a través de la neblina del agotamiento, había algo mágico en esas mañanas tranquilas en las que solo estaban ellas dos. La ciudad afuera todavía dormía, las calles vacías y grises, y ella se sentaba junto a la ventana, meciendo a Lila lentamente, susurrándole historias sobre un futuro que aún no existía. Le hablaba sobre el océano que quería que viera algún día, sobre las flores que florecían en primavera, sobre la bondad, el coraje y el amor que no duele. «Tendrás todo eso», susurraba, «me aseguraré de ello». Sus días transcurrían trabajando a tiempo parcial en la clínica y sus noches cuidando de Lila. Aprendió a equilibrar biberones en una mano mientras escribía notas médicas con la otra. Aprendió a sonreír incluso cuando quería llorar. Los médicos con los que trabajaba respetaban su tranquila determinación, aunque ninguno de ellos conocía su historia. A veces, cuando una de las enfermeras mayores veía las ojeras bajo sus ojos, le ponían una mano en el hombro y decían suavemente: «Lo estás haciendo bien, cariño». Esos pequeños momentos de compasión la mantenían en marcha. El dinero siempre escaseaba. Se saltaba comidas más a menudo de lo que admitía, asegurándose de que Lila tuviera todo lo que necesitaba. La silla de paseo que usaba era de segunda mano,
La cuna era algo que había encontrado gratis online, y la ropa de bebé fue donada por una paciente amable que había notado su vientre creciendo. Sin embargo, en ese pequeño apartamento, rodeada de muebles astillados y mantas heredadas, Elisa sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. Cada noche sin dormir, cada lágrima, cada dolor significaba algo ahora. Su vida tenía dirección de nuevo. A veces, sin embargo, el pasado regresaba sigilosamente. Había noches en las que no podía dormir, cuando se encontraba mirando el techo, recordando su voz, sus frías palabras. «Quiero un hijo, pero no contigo». Se repetían en su mente como un disco rayado, y ella sentía el mismo dolor agudo que sintió la noche en que él la echó. Pero luego Lila se agitaba a su lado, su pequeña mano buscando la de Elisa, y toda la amargura se desvanecía. Se dio cuenta de que del momento más cruel de su vida había surgido algo tan puro que la curaba más de lo que el tiempo podría hacerlo jamás. Cuando Lila cumplió 6 meses, Elisa la llevó al parque por primera vez. Era temprano en la mañana, el aire todavía fresco, la hierba brillando con el rocío. Extendió una pequeña manta en el suelo y acostó a Lila, observando cómo su hija pateaba felizmente sus piernas y buscaba la luz del sol. Una mujer mayor sentada en un banco cercano le sonrió. ¿La primera?, preguntó amablemente. Elisa asintió con una sonrisa tímida. «Estás haciendo un trabajo maravilloso», dijo la mujer simplemente, antes de volver a su libro. Esa frase, dicha tan casualmente, se quedó con Elisa durante semanas. Fue la primera vez que alguien le decía que era suficiente. A medida que Lila crecía, se volvía más curiosa, más viva. Su risa llenaba el apartamento, resonando en las paredes como música. Tenía la costumbre de tirar del pelo de Elisa y balbucear palabras sin sentido que de alguna manera tenían un sentido perfecto para ambas. En los días difíciles, Elisa la abrazaba fuerte e inhalaba el olor a bebé de su piel, recordándose a sí misma que todo lo que había soportado valía la pena. Había una alegría tranquila en los momentos ordinarios. Alimentarla, bañarla, verla quedarse dormida con una pequeña mano acurrucada cerca de su cara. Pasaron 2 años casi sin que se diera cuenta. Elisa había construido una vida alrededor de su hija, un ritmo frágil pero constante de trabajo, hogar y risa. Había dejado de pensar en Gabriel, o al menos se dijo a sí misma que lo había hecho. De vez en cuando pasaba un periódico o vislumbraba las noticias financieras en la televisión, veía su nombre mencionado, todavía exitoso, todavía poderoso, todavía intocable. Ella desviaba la mirada rápidamente. Su corazón se encogía, pero ya no por amor, por algo más parecido a la lástima. Él lo tenía todo: dinero, poder, respeto, pero ella tenía algo mucho más precioso. Tenía paz, tenía a Lila. Una tarde, después de un largo día en la clínica, se sentó con Lila en el sofá, leyéndole un cuento. La cabeza de Lila descansaba sobre su pecho, su pequeño cuerpo cálido y pesado por el sueño. Elisa pasó los dedos por los rizos oscuros de su hija y susurró: «Eres mi milagro, ¿sabes?». Lila no respondió, ya estaba medio dormida, pero sonrió, una sonrisa suave y somnolienta que hizo que el pecho de Elisa doliera de amor. Después de acostar a Lila, Elisa se paró junto a la ventana, mirando la ciudad. Las luces brillaban en la distancia y por primera vez ya no se sintió sola. La vida no era fácil y probablemente nunca lo sería, pero había encontrado fuerza en lugares que nunca pensó que existían. Había aprendido que el amor no era algo que mendigabas, era algo que construías, algo que dabas libremente sin esperar nada a cambio.
y mientras estaba allí, su reflejo apenas visible en el cristal, se dio cuenta de que ya no veía a la mujer rota que salió a la lluvia 2 años atrás. Vio a alguien nuevo, alguien más fuerte, más tranquila y llena de fuego silencioso. No sabía que el destino ya estaba girando, que su mundo estaba a punto de colisionar una vez más con el hombre que había jurado que nunca volvería a ver. Pero por ahora, en ese pequeño apartamento con su hija durmiendo plácidamente en la habitación de al lado, Elisa se permitió sentirse contenta. La tormenta había pasado, o eso pensó ella. La mañana en que sucedió comenzó como cualquier otra, tranquila y ordinaria, el tipo de día que se sentía seguro en su predictibilidad. Elisa se despertó antes de que saliera el sol, el débil sonido de la lluvia golpeando la ventana. Hizo café en silencio para no despertar a Lila, que todavía estaba acurrucada bajo su pequeña manta rosa. El apartamento olía ligeramente a vainilla y detergente, las pequeñas comodidades que había incorporado a su vida para mantenerla cálida. Ella realizó su rutina matutina con facilidad, cepillándose el pelo, preparando el pequeño almuerzo de Lila para la guardería y tarareando suavemente para llenar el silencio. Fue pacífico y por una vez creyó que esa paz podría durar. Cuando llegó a la clínica, las nubes habían comenzado a despejarse, dejando la ciudad lavada y brillante. Saludó a la recepcionista, colgó su abrigo en el respaldo de la silla de la oficina y se sentó para organizar los archivos de los pacientes. El suave zumbido de la conversación, el olor a antiséptico y café, el ritmo familiar de la jornada laboral, todo se sentía estable. Luego, justo antes del mediodía, el gerente de la clínica entró con un hombre alto y de traje oscuro, su voz llevando ese tono excesivamente alegre que la gente usa cuando está nerviosa. «Todos, este es nuestro nuevo inversor», dijo. «El señor Durán trabajará estrechamente con nosotros a partir de ahora». El corazón de ella se detuvo. No necesitaba mirar para saber ese nombre. Era uno que había perseguido sus sueños, que había sido tanto una herida como una advertencia durante los últimos 2 años. Los papeles en sus manos temblaron mientras intentaba seguir respirando. Lentamente, en contra de todo instinto que le gritaba que corriera, levantó los ojos. Allí estaba. Gabriel Durán. Se veía casi exactamente igual y, sin embargo, completamente diferente. Su cabello oscuro estaba ligeramente más largo, su rostro más afilado, como si los años hubieran tallado más seriedad en sus rasgos. Todavía llevaba esa confianza natural como una armadura, del tipo que hacía que la gente prestara atención cuando entraba en una habitación. Pero debajo había algo más ahora, algo más tranquilo, más cansado, como si hubiera pasado años persiguiendo algo que no podía encontrar. Sus ojos se encontraron, y en ese momento el aire pareció abandonar la habitación. El primer pensamiento de Elisa fue incredulidad. Él no podía reconocerla. No aquí, no así. Ella desvió la mirada rápidamente, su pulso latiendo con fuerza. Pero cuando la reunión terminó y él se giró para irse, su mirada se detuvo en ella por un momento más de lo que debería. Podía sentirlo, pesado y escrutador, como si estuviera tratando de ubicarla. Ella rezó para que no lo hiciera. Esa oración no fue respondida. Más tarde ese día estaba junto a la máquina de café, sirviéndose una taza, cuando sintió una presencia a su lado. «Elisa», llegó una voz, baja e incierta. Su mano se congeló a mitad del movimiento. Lentamente giró la cabeza. Él estaba allí, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia, familiar, dolorosamente familiar. Durante un largo momento,
Ninguno de los dos habló. «Ha pasado un tiempo», dijo finalmente, su tono más suave de lo que ella recordaba. Ella lo miró, su expresión cuidadosamente neutral. «Sí», dijo en voz baja. «Ha pasado». Su voz no tembló, aunque sus manos querían hacerlo. Él la miró, buscando algo en su rostro, quizás a la chica que una vez conoció, la que había destruido tan fácilmente. Pero esa chica se había ido. Lo que estaba ante él ahora era alguien más fuerte, más estable, alguien que ya no lo necesitaba. Él pareció notarlo también. Su mandíbula se apretó ligeramente. «Te ves diferente», dijo, y había algo parecido al arrepentimiento en su voz. «La vida hace eso», respondió ella simplemente, dejando su taza. Estaba a punto de irse cuando él volvió a hablar, esta vez con más vacilación. «¿Sigues trabajando en sanidad?» «Sí», dijo ella, «y me encanta». «Eso es bueno», murmuró casi como si hablara consigo mismo. Luego, después de una pausa, añadió, «Escucha, sobre...» «No», interrumpió ella, su tono firme. Él parpadeó, tomado por sorpresa. «No digas nada que no sientas. No me debes explicaciones, Gabriel». Durante un largo momento se quedaron en silencio. Ella podía sentir el peso de su mirada, podía sentir la tormenta de cosas que él quería decir, pero no podía. Finalmente, se dio la vuelta y se fue, dejándolo allí. Un hombre que de repente parecía más pequeño, en su caro traje, de lo que ella jamás lo había visto. Esa tarde, después del trabajo, recogió a Lila de la guardería. La pequeña corrió hacia ella, su risa brillante y dulce. Elisa se agachó para levantarla en sus brazos, aspirando el suave aroma del cabello de su hija. El mundo se sintió bien de nuevo en ese momento. «¿Adivina qué, mami?», dijo Lila, su pequeña voz llena de emoción. «Mañana vamos a hacer máscaras de animales». Elisa sonrió, su corazón derritiéndose como siempre lo hacía cuando Lila sonreía. Caminaron a casa juntas, de la mano, la ciudad brillando dorada en la puesta de sol. Pero cuando doblaron la esquina cerca del parque, la respiración de Elisa se cortó. Al otro lado de la calle, junto a un elegante coche negro, estaba Gabriel. Al principio no la estaba mirando a ella, pero cuando la risa de Laila se extendió por la calle, él se giró y se congeló. Por un momento, el tiempo se detuvo. Él los miró fijamente, sus ojos muy abiertos, su expresión indescifrable. Lila, ajena a la tensión, lo saludó alegremente con la mano, su pequeña mano ondeando en el aire. Él no devolvió el saludo. Estaba demasiado aturdido, su mirada fija en la niña, sus rizos oscuros, su pequeña sonrisa, sus inconfundibles ojos grises, sus propios ojos. Elisa sintió que el mundo se inclinaba. Su pulso rugía en sus oídos, su estómago se retorcía de pánico. Agarró la mano de Lila con más fuerza, forzando a su voz a mantenerse en calma. «Vamos, cariño», dijo suavemente. «Vámonos». Ella no miró hacia atrás mientras cruzaba la calle y se apresuraba a casa, pero podía sentir sus ojos sobre ella hasta que desapareció al doblar la esquina. Esa noche, después de acostar a Lila, Elisa se sentó en la oscuridad, mirando el resplandor silencioso de la ciudad a través de la ventana. Sabía lo que se avecinaba. Él había visto. Él lo sabía. No sabía si aparecería mañana, o pasado mañana, o si intentaría encontrarla de nuevo, pero sabía una cosa con certeza. Su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de cambiar. Había pasado 2 años construyendo muros lo suficientemente fuertes como para mantenerlo fuera, y ahora, con una sola mirada, él había encontrado un camino de regreso. Ella presionó su frente contra el frío cristal y susurró a la noche: «No me la quitarás». Y aún mientras lo decía, su corazón
temblaba de miedo, porque en el fondo no estaba del todo segura de si estaba lista para enfrentar al hombre que la había destruido, o la parte de sí misma que aún recordaba lo que se sentía al amarlo. A la mañana siguiente, Elisa se despertó con una sensación pesada en el pecho, del tipo que dificultaba la respiración. Apenas había dormido, su mente seguía reproduciendo el momento en el parque cuando Gabriel vio a Lila. Su expresión, shock, incredulidad, reconocimiento, estaba grabada en su memoria. Ella había esperado que sus caminos nunca se cruzaran de nuevo, que el destino finalmente le había dado paz. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Se paró junto a la ventana, viendo cómo la luz de la mañana se arrastraba por el cielo, y trató de convencerse de que tal vez estaba equivocada, que tal vez él no lo perseguiría. Pero en el fondo lo conocía demasiado bien. Gabriel Durán no era el tipo de hombre que se alejaba de algo que lo había sacudido. Él vendría. Era solo cuestión de tiempo. Cuando llegó a la clínica esa mañana, su estómago se retorció con cada sonido, con cada paso que resonaba por el pasillo. El mundo a su alrededor se sentía más nítido, como si todo se hubiera puesto repentinamente en foco. Saludó a sus compañeros de trabajo con una sonrisa forzada, fingiendo que todo era normal. Pero no podía dejar de revisar la puerta cada pocos minutos, sus nervios a flor de piel con cada tic-tac del reloj. A la hora del almuerzo, justo cuando estaba a punto de salir de la sala del personal, se congeló. Él estaba parado en el pasillo, esperando. Se veía más tranquilo de lo que esperaba, pero había una tensión alrededor de su boca que delataba la tormenta debajo. «Elisa», dijo él en voz baja. Ella no respondió. Solo se giró para marcharse, pero él la siguió. «Por favor, solo un minuto», dijo. «Necesitamos hablar». Ella se detuvo y se giró, su voz firme, a pesar de que su corazón golpeaba contra sus costillas. «No hay nada de qué hablar». «Esa niña», dijo él, y su voz flaqueó ligeramente, la compostura resquebrajándose lo suficiente para que ella escuchara la incredulidad. «Es mía, ¿verdad?». Las palabras flotaron entre ellos, pesadas e irreversibles. Elisa lo miró fijamente durante un largo momento, su garganta apretándose. «Perdiste el derecho a hacer esa pregunta el día que te marchaste», dijo finalmente. Sus ojos se oscurecieron. Un destello de culpa pasó por ellos, pero no retrocedió. «Solo dime la verdad». «¿Qué cambiaría la verdad?», replicó ella, su voz temblando de furia contenida. «¿Te convertiría en el hombre que no fuiste entonces? ¿Desharía lo que me dijiste?». Él desvió la mirada, con la mandíbula apretada. «Cometí un error», murmuró. «Lo sé ahora». La amargura en su risa lo sobresaltó. «¿Un error? Me echaste como si no fuera nada. Me dijiste que querías un hijo, pero no conmigo. Eso no fue un error, Gabriel. Eso fue crueldad». El pasillo estaba vacío excepto por ellos, el aire espeso con todo lo que nunca habían dicho. Por primera vez, él no tuvo una respuesta. Se quedó allí, en silencio, con las manos en los bolsillos, pareciendo un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba parado en las ruinas de su propia creación. Después de un largo momento, ella se giró para irse, pero su voz la detuvo. «Quiero verla», dijo suavemente. Elisa se congeló. «No», dijo de inmediato. «Absolutamente no». «No puedes apartarme de ella», dijo acercándose. «Es mi hija». Ella se giró, la ira brillando en sus ojos. «No tienes derecho a llamarla así. No la conoces. No estuviste allí cuando nació, cuando lloró durante las noches, cuando no podía pagar los pañales y aún así lo hice funcionar. No tienes derecho a reclamarla
solo porque de repente decidiste que te importa. Él se encogió ante sus palabras. Ella vio algo romperse detrás de su expresión serena, vergüenza, arrepentimiento, tal vez incluso dolor, pero ella se negó a suavizarse. «Elisa, por favor», dijo, su tono ahora más tranquilo, desesperado. «Solo quiero arreglar las cosas». Ella negó con la cabeza lentamente. «No puedes arreglar lo que destruiste. No permitiré que la lastimes de la forma en que me lastimaste a mí». Ella se fue antes de que él pudiera responder, su pulso tronando en sus oídos. Cuando llegó a casa esa tarde, estaba tan agotada que apenas podía pensar. Pero cuando abrió la puerta y vio a Lila sentada en el suelo, rodeada de ceras y papel, sonriéndole con pura alegría, todo el miedo se derritió en algo más. Resolución. Se arrodilló junto a su hija y la abrazó, sosteniéndola cerca. «Mamá te extrañó hoy», susurró, aspirando el reconfortante olor a champú de bebé y ceras. Lila se rió y la abrazó, ajena a la tormenta que se cernía en el horizonte. Durante los siguientes días, Elisa intentó volver a la normalidad, pero la normalidad ya no existía. Gabriel comenzó a aparecer cerca de la clínica, a veces bajo el pretexto de verificar la inversión, otras veces esperando afuera, como si esperara que ella se detuviera a hablar. Ella nunca lo hizo. Lo evitaba a cada paso, pero una tarde, cuando salía del trabajo, él la estaba esperando junto a su coche. «No me voy a ir», dijo en voz baja cuando ella intentó pasar. «No puedo». Algo en su voz la hizo detenerse. No era arrogancia ni control, era desesperación. Se veía cansado, su confianza habitual despojada. «No lo entiendes», dijo ella con voz cansada. «Ya no se trata solo de ti. Tengo que protegerla». «¿Y crees que yo la lastimaría?», preguntó suavemente. «Ya lo hiciste», respondió ella, su tono plano. «Simplemente no lo sabes». El silencio que siguió fue insoportable. Finalmente, ella se subió a su coche, pero antes de irse, lo miró por última vez. «Si realmente quieres hacer lo correcto, entonces déjanos en paz». Su voz era tranquila, pero firme. «Tomaste tu decisión hace mucho tiempo. Ahora déjame vivir con la mía». Él no la siguió esa vez, pero mientras conducía a casa, ella supo que no había terminado. Algo en sus ojos le dijo que no se rendiría, y aunque la idea la aterrorizaba, una pequeña y traicionera parte de su corazón se preguntó si tal vez, solo tal vez, él había cambiado. Esa noche, después de acostar a Lila, Elisa se sentó en el sofá, mirando la fotografía que había tomado cuando Lila era un bebé, pequeñas manos agarrando su dedo, esa misma expresión determinada que veía en el espejo todas las mañanas. Trazó el contorno del rostro de su hija y susurró: «Nadie te quitará de mí». Pero aún mientras lo decía, no podía sacudirse la sensación de que el pasado que había enterrado estaba abriéndose camino de regreso y que esta vez no la dejaría ir sin pelear. La semana siguiente se desarrolló con la misma tensión implacable que se había apoderado de la vida de Elisa desde el regreso de Gabriel. Cada mañana se despertaba con el mismo peso presionando su pecho, una mezcla de ira y miedo, un recordatorio de que el mundo tranquilo que había construido para Lila y ella se estaba resquebrajando. Pasaba sus días en piloto automático, tratando de mantener la compostura en el trabajo, sonriendo a sus pacientes, manteniendo un tono suave cuando hablaba con Lila, pero por dentro se estaba desmoronando. Podía sentir la presencia de Gabriel en todas partes, su mirada, su voz, el fantasma de todo lo que una vez había amado y odiado de él. Y la peor parte era que él no era el mismo hombre que la había echado. Eso lo hacía todo más complicado.
Él había cambiado, o al menos eso parecía. Su arrogancia estaba silenciada, reemplazada por algo más tranquilo y humano. Ya no intentaba confrontarla directamente en el trabajo. En cambio, encontraba pequeñas formas de demostrar que estaba intentándolo, enviando donaciones a la guardería a la que asistía Lila, cubriendo la deuda médica de la clínica para familias de bajos ingresos, sin atribuirse nunca el mérito de nada de eso. Ella sabía que lo estaba haciendo por ella, por ellas, pero se negaba a reconocerlo. Sin embargo, cada acto socavaba la fortaleza que había construido dentro de sí misma. Una tarde, mientras caminaba a casa con Lila, la lluvia comenzó a caer de repente, un aguacero que las empapó en segundos. Riendo, Lila levantó su pequeño rostro hacia el cielo, dejando que la lluvia le empapara el pelo. Elisa se quitó la chaqueta e intentó cubrir la cabeza de su hija cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. «Entra», dijo Gabriel, abriendo la puerta del coche. Ella se congeló. El sonido de su voz era a la vez reconfortante y aterrador. Él estaba parado junto a un SUV negro, la lluvia goteando de su cabello y hombros, pero no se acercó. Simplemente esperó. Elisa dudó por un largo momento, dividida entre el orgullo y la practicidad. Lila estaba tiritando ahora, su pequeño cuerpo temblaba. Finalmente, suspiró y la levantó en brazos. «Solo esta vez», dijo en voz baja, acercándose al coche. Dentro hacía calor y olía ligeramente a cedro y lluvia. Gabriel condujo en silencio, mirándolas ocasionalmente por el espejo. Cuando le entregó una toalla del asiento trasero, sus dedos se rozaron por una fracción de segundo, y ella sintió esa sacudida eléctrica que había pasado años tratando de olvidar. Cuando se detuvo frente a su edificio de apartamentos, Elisa abrió la puerta de inmediato. «Gracias», dijo secamente, lista para irse, pero su voz la detuvo. «Elisa, espera». Ella se giró a regañadientes. Él la miró. La lluvia aún resbalaba por su rostro. «Sé que no puedo deshacer lo que hice», dijo en voz baja. «Pero por favor, créeme cuando digo que me arrepiento cada día. Fui un cobarde. Pensé que me estaba protegiendo, pero destruí lo único que importaba». Ella quiso decirle que era demasiado tarde, que las disculpas no cambiaban el pasado, pero cuando se encontró con sus ojos, vio algo crudo allí, algo que le hizo doler el pecho a pesar de todo. «Gabriel, para», dijo ella, su voz temblando ligeramente. «No tienes derecho a hacer esto ahora. No tienes derecho a volver y fingir que te importa». «No estoy fingiendo», dijo él. «Quiero ser parte de su vida». «¿Crees que puedes simplemente aparecer y decidir eso?», preguntó ella, su voz alzándose. «No estuviste allí cuando te necesitaba. Ni siquiera sabes lo que le gusta comer, o cómo duerme, o cómo pronuncia mal la palabra mariposa cada vez. No nos conoces». Él la miró por un largo momento, luego asintió lentamente, aceptando su ira. «Entonces, déjame aprender», dijo en voz baja. La sencillez de sus palabras la tomó por sorpresa. Por primera vez en años, no sonaba como el hombre que daba órdenes y esperaba obediencia. Sonaba como un hombre pidiendo permiso para intentarlo. Ella no respondió. En su lugar, tomó a Lila en sus brazos, murmuró otro silencioso «Gracias» y desapareció en el edificio. Esa noche, Elisa no pudo dormir. Seguía viendo su rostro, escuchando sus palabras. Odiaba que una parte de ella todavía quisiera creerle. La gente no cambiaba tan fácilmente. Sin embargo, el hombre que había visto en el coche no era el mismo que la había destrozado. Había habido sinceridad en sus ojos, tal vez incluso amor. Pero ella se recordó las noches que había pasado sola, las lágrimas, el miedo,
la humillación de rogarle que no la echara. No podía arriesgarse a abrir esa puerta de nuevo. Sin embargo, durante las siguientes semanas, él siguió apareciendo. Nunca de forma intrusiva, nunca exigente. Una vez encontró una pequeña caja en su puerta. Dentro había una caja de música de madera, tallada a mano, con una nota que decía, «Para Lila», de alguien que quiere saber su nana favorita. En otra ocasión, esperó fuera de la clínica solo para acompañarla a casa cuando se fue la luz en la ciudad. No hablaba mucho, simplemente caminaba a su lado en silencio, sus pasos resonando en la oscuridad. Una tarde, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en las calles mojadas, Lila lo vio esperando cerca de la puerta. Sus ojos se iluminaron. «Mami, es el señor amable del coche», dijo alegremente, agitando su pequeña mano. Elisa se congeló. Su estómago se apretó. Gabriel sonrió suavemente a Lila, agachándose a su altura. «Hola, rayito de sol», dijo suavemente. «¿Te gusta la caja de música?» Lila asintió con entusiasmo, agarrando la mano de Elisa. «Toca la canción de dormir», dijo con orgullo. «Mami me la canta». Su sonrisa vaciló ligeramente, y Elisa pudo ver la emoción detrás de su expresión tranquila. En ese momento, la inocencia de Lila, el asombro silencioso de él, desbarataron algo dentro de ella. Por primera vez, vio lo que le hacía darse cuenta de lo que se había perdido. No estaba enojado ni a la defensiva. Estaba destrozado por ello. Ella no dijo nada, solo observó cómo le entregaba a Lila un pequeño barco de papel que había doblado con una servilleta. «Para la próxima lluvia», dijo con una suave sonrisa. Lila se rió y lo tomó. Mientras se alejaban, Elisa sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. El hombre que una vez había odiado de alguna manera había encontrado la manera de llegar a ella de nuevo, no a través de grandes gestos o promesas, sino a través de algo que no había esperado: paciencia. Y aunque se dijo a sí misma que no importaba, que no lo perdonaría, algo dentro de ella ya había comenzado a cambiar. Odiaba lo fácil que regresaban los viejos recuerdos, la calidez de su tacto, la risa que una vez compartieron, la forma en que solía mirarla como si fuera la única persona en el mundo. Esa noche, después de acostar a Lila, Elisa se paró en la ventana de nuevo, mirando las calles mojadas por la lluvia. En algún lugar, ella sabía que él también estaba pensando en ellas. Por primera vez, no sintió ira, sintió algo mucho más peligroso, un atisbo de esperanza. Pasaron semanas y la vida comenzó a adquirir un ritmo que Elisa no había esperado. Gabriel se convirtió en una presencia tranquila, pero innegable en su mundo. No se impuso en sus vidas, sino que se demoró en los bordes, apareciendo cuando ella menos lo esperaba, siempre cuidadoso, siempre mesurado. A veces pasaba por el Parque del Retiro los sábados, alegando que era casualidad que estuviera allí cuando Lila jugaba en los columpios. Otras veces enviaba cosas pequeñas y consideradas para Lila, un nuevo libro sobre animales, un puzzle con forma de estrellas, ceras en sus colores favoritos. Nunca se excedió, y quizás eso fue lo que hizo que fuera más difícil para Elisa mantener sus muros en pie. Su paciencia la desarmó más eficazmente de lo que su poder podría haberlo hecho jamás. Lila lo adoraba sin entender quién era realmente. Lo llamaba el Señor Amable, y su alegría inocente cada vez que lo veía hacía que fuera casi imposible para Elisa mantenerlos separados. Una tarde, mientras estaba sentada en un banco del parque viendo a Lila perseguir mariposas, Gabriel se sentó junto a Elisa. Un silencio cómodo se extendió entre ellos. «Es increíble», dijo en voz baja, su voz con algo reverente,
como si tuviera miedo de romper el hechizo de ver a su hija jugar. El corazón de Elisa dolió al escucharlo. «Lo es», dijo suavemente sin mirarlo. «Lo es todo». Por un momento, él no respondió. Luego dijo: «Hiciste todo esto sola». Sus palabras no eran una pregunta, sino una afirmación llena de asombro y arrepentimiento. Ella finalmente se giró hacia él, su expresión indescifrable. «No tuve otra opción», dijo simplemente. «¿Te aseguraste de eso?» Él asintió lentamente, la admisión cortándolo. «Lo sé», dijo. «Fui un tonto. Pensé que podía controlarlo todo en mi vida, pero ni siquiera pude entender a la única persona que realmente se preocupaba por mí». Su honestidad la tomó por sorpresa. No era el encanto ensayado que solía escuchar. Esto era crudo, sin vigilancia. Ella no supo cómo responder, así que no dijo nada. Durante las siguientes semanas, su presencia se convirtió en una frágil tregua entre ellos. Comenzó a pasar breves momentos con Lila, con Elisa siempre cerca, vigilando cuidadosamente. Fueron al zoo una vez, un viaje espontáneo del que Lila no dejaba de hablar durante días. Elisa no había planeado que sucediera, pero cuando Gabriel apareció en el parque esa mañana, con las entradas en la mano, y el rostro de Lila se iluminó de pura emoción, no pudo obligarse a decir que no. Verlos juntos era a la vez hermoso y doloroso. Gabriel llevaba a Lila sobre sus hombros, señalando jirafas y pingüinos, su risa genuina y cálida. Era un lado de él que Elisa nunca había visto antes. El CEO poderoso y distante, reducido a un hombre que hacía ruidos tontos de animales solo para escuchar reír a una niña pequeña. Esa noche, después de acostar a Lila, Elisa se sentó en el balcón con una taza de té, sus pensamientos enredados. Ya no podía negar la verdad. Él estaba cambiando, no con palabras, sino con acciones, y eso la asustaba más de lo que su ira la había asustado jamás, porque si él realmente había cambiado, si el hombre que una vez le rompió el corazón ahora era capaz de amar, entonces ella tendría que enfrentar algo que había pasado años evitando, la parte de ella que todavía lo amaba. A la mañana siguiente encontró un sobre deslizado debajo de su puerta. No era su sutil gesto habitual. Dentro había una carta escrita a mano. No era larga, pero cada palabra se sentía deliberada. Escribió que sabía que no tenía derecho a pedir perdón, pero que quería intentar ganárselo, no por él, sino por Lila. Escribió que verla lo había obligado a enfrentar todo de lo que había huido: su miedo, su orgullo, su propia soledad. Y luego terminó con una sola línea que hizo que su pecho se apretara dolorosamente. Tuviste razón. El amor no se trata de control. Se trata de quedarse incluso cuando te aterroriza. Ella leyó la carta 2 veces, sus ojos nublados al final. Una parte de ella quería romperla, enterrarla, fingir que nada importaba. Pero otra parte, la parte que siempre había creído que todavía había algo bueno en él, quería creer que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde. Aún así, ella no estaba lista. El perdón era un lujo que no estaba segura de poder permitirse. Una semana después, Lila enfermó. Comenzó con fiebre que empeoró durante la noche. Elisa pasó la noche sentada junto a su cama, presionando un paño frío en su frente, susurrando nanas que apenas tenía energía para cantar. Por la mañana, la fiebre había subido más, y el pánico se apoderó de su pecho. Llevó a Lila al hospital. Su mente era un borrón de miedo. Horas después, se sentó en la estéril sala de espera, con las manos temblando mientras rellenaba formularios. Fue entonces cuando apareció Gabriel, sin aliento, como si hubiera corrido todo el camino. «Elisa», dijo, su voz tensa por la preocupación. «¿Qué pasó?».
Ella estaba demasiado agotada para discutir, demasiado aterrorizada para importarle cómo se había enterado. «Fiebre», dijo débilmente. «Le están haciendo pruebas». Su expresión se suavizó y sin pedir permiso se sentó a su lado. Durante las siguientes horas, él no se fue. Trajo agua, habló con los médicos, le sostuvo la mano cuando ella no podía dejar de temblar. Y cuando Lila finalmente se despertó, somnolienta pero sonriendo, él también estaba allí, parado en silencio al borde de la cama, sus ojos brillando de alivio. Fue en esa habitación de hospital, bajo las duras luces fluorescentes, donde algo cambió irreversiblemente entre ellos. Elisa vio a un hombre despojado de su orgullo y ego, un hombre cuyo mundo entero giraba ahora en torno a una niña pequeña que ni siquiera sabía que lo estaba salvando. Cuando Lila extendió una pequeña mano hacia él, murmurando «Quédate», él lo hizo. Se sentó junto a su cama, apartándole suavemente el pelo de la frente, mientras ella se volvía a dormir. Elisa observó en silencio, su corazón abriéndose de maneras que no esperaba. Más tarde esa noche, después de que Lila estuvo descansando, Gabriel acompañó a Elisa al pasillo. Su voz era apenas un susurro. «Sé que todavía no confías en mí, pero necesito que sepas. No me voy a ir a ninguna parte». Ella lo miró, con el agotamiento escrito en todo su rostro, y dijo en voz baja: «Ya dijiste eso una vez». «Y fallé», respondió él, «pero esta vez no estoy huyendo. Incluso si nunca me perdonas, seguiré aquí». Por primera vez, ella le creyó. No lo dijo en voz alta, pero en el fondo, algo dentro de ella se suavizó. El hombre que una vez la dejó en la lluvia había regresado, no para tomar, no para controlar, sino para quedarse. Y eso, más que cualquier disculpa, era lo que ella había estado esperando. Pasaron meses después de esa noche en el hospital, y todo comenzó a cambiar de maneras silenciosas y tácitas. Gabriel se convirtió en una presencia constante, ya no merodeando en los bordes de sus vidas, sino convirtiéndose lentamente en parte de ellas. No lo forzó, se lo ganó, pieza por pieza, a través de una paciencia y humildad de la que Elisa nunca le habría creído capaz. Todas las mañanas llamaba para preguntar cómo se sentía Leila, y todos los fines de semana preguntaba si podía verla. A veces Elisa decía que sí, a veces que no, pero él nunca presionó. Cuando venía pasaba horas en el suelo construyendo torres con bloques, dejando que Lila las derribara y riendo cuando ella chillaba de alegría. Había una dulzura en él ahora, una que hacía más difícil para Elisa aferrarse a su ira. Ella había construido su vida alrededor del dolor que él le causó, y ahora ese dolor se estaba deshilachando lentamente en algo que ella no sabía cómo nombrar. Una tarde, él vino al parque donde Elisa y Lila estaban alimentando a los patos junto al estanque. El aire era fresco, el cielo suave con la luz de principios de primavera. Trajo café para Elisa y una bolsa de papel con pequeños trozos de pan para Lila. «No tenías por qué», dijo Elisa, aunque aceptó la taza. «Lo sé», respondió él sonriendo levemente. «Pero quería». Fue un intercambio tan simple, sin embargo, algo en él se sintió monumental. Durante años, sus palabras habían sido armas, llenas de amargura y arrepentimiento. Ahora eran cuidadosas, amables, casi suaves. Lila corrió para tirar pan al agua, y Gabriel se giró hacia Elisa. «He estado pensando», dijo su voz baja. «¿Sobre qué?», preguntó ella con cautela. Él dudó, su mirada siguiendo a su hija. «Sobre lo afortunado que soy de que no me hicieras caso esa noche», dijo en voz baja. «Si lo hubieras hecho, nunca la habría conocido. Nunca habría entendido lo que realmente es el amor». Elisa lo miró entonces, realmente lo miró, y no vio al hombre arrogante que la había echado.
sino a alguien despojado por la vida, la culpa y el amor. «Fuiste cruel», dijo suavemente. Sus palabras no eran de ira, sino honestas. «Me rompiste». «Lo sé», dijo él con voz ronca, «y pasaré el resto de mi vida tratando de arreglarlo». Ella no respondió, pero su silencio ya no era cortante. Era reflexivo, incierto, pero ya no cerrado. Cuando el sol comenzó a ponerse, Lila regresó corriendo, sus mejillas enrojecidas por el viento. Extendió su pequeña mano hacia Gabriel. «Ven a jugar», dijo simplemente, tirando de él. Él sonrió, se levantó y la siguió al parque infantil sin dudar. Elisa los observó, una extraña calidez floreciendo en su pecho. Por primera vez en años, no vio su pasado cuando lo miró. Vio a un hombre tratando de construir un futuro. Durante las semanas siguientes, el cambio se volvió innegable. Comenzaron a compartir cenas pequeñas y sencillas, comidas para llevar en el suelo del apartamento de Elisa, mientras Lila mostraba sus dibujos. Al principio era torpe, esforzándose demasiado, pero pronto la rigidez se desvaneció. Se reía más fácilmente, se quedaba más tiempo y aprendió a escuchar en lugar de hablar. Elisa se encontró esperando sus visitas, aunque se dijo a sí misma que no debería. Aún no era perdón, pero era algo cercano a ello. Una tarde, después de que Laila se había acostado, Elisa estaba en el balcón mientras Gabriel se quedaba dentro, recogiendo los platos. La ciudad brillaba a su alrededor, las ventanas relucían como estrellas. Cuando él se unió a ella, se quedaron en silencio durante mucho tiempo, escuchando el zumbido de la noche. «Todavía recuerdo lo último que te dije antes de irme», dijo él en voz baja. «Dijiste que querías un hijo, pero no conmigo», respondió ella sin dudar. Él se encogió. «Esa es la frase que me persigue todos los días», admitió. «Es lo que escucho cada vez que la miro y cada vez que te veo. No puedo cambiar lo que dije, pero ojalá supieras cuánto lo lamento». Elisa se giró hacia él, sus ojos suaves pero cansados. «El arrepentimiento no borra el dolor», dijo. «No», asintió él. «Pero tal vez el amor pueda curarlo». Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos se sentía frágil, como cristal que podría romperse con la palabra equivocada. Luego, en voz baja, ella dijo: «Me lastimaste tan profundamente que dejé de creer en el amor, pero tú eres la razón por la que aprendí lo que es el amor verdadero, porque cuando te fuiste, tuve que dárselo todo a ella». Él la miró, su expresión llena de tristeza y admiración. «Entonces, tal vez», dijo suavemente, «puedas enseñarme a amar así». Algo dentro de ella se rompió entonces, no por dolor, sino por liberación. Años de amargura se derritieron, dejando solo agotamiento y una extraña y dolorosa paz. Ella no dijo que sí, no lo perdonó, todavía no, pero tampoco lo apartó. Se quedaron allí en silencio, sus hombros rozándose suavemente, ambos mirando la ciudad que una vez se había tragado su historia y ahora estaba presenciando silenciosamente su renacimiento. Las semanas se convirtieron en meses, y lo que comenzó como una frágil coexistencia se convirtió en algo constante, algo completo. Gabriel se convirtió en parte de su vida cotidiana, no como el hombre que las había abandonado, sino como un padre que estaba aprendiendo lentamente a amar sin condiciones. Recogía a Lila de la guardería, aprendió a trenzarle mal el pelo y se quedaba despierto hasta tarde ayudándola a construir castillos con bloques que nunca se mantenían rectos, pero que siempre la hacían reír. Elisa los observaba desde el otro lado de la habitación a veces, con el corazón lleno y aterrorizado a la vez. Una tarde, mientras caminaban a casa juntos,
Lila agarrando las manos de ambos, ella levantó la vista y dijo inocentemente: «Mami, ¿quieres al señor amable?». La pregunta golpeó a Elisa como una ráfaga de viento, deteniéndola en seco. Gabriel también se congeló, su mirada fija en ella. Por un momento no supo cómo responder. Luego se agachó, apartando un mechón de pelo de la cara de Lila. «Os quiero mucho a los dos», dijo suavemente. No era una mentira, tampoco era una promesa, pero era real. Más tarde esa noche, después de que Lila se durmiera, Gabriel estaba junto a la puerta, listo para irse. «Está feliz», dijo en voz baja. «Le has dado todo». Elisa sonrió levemente. «Le hemos dado todo», corrigió. Sus ojos se llenaron de emoción. «¿Crees que hay una posibilidad?», preguntó lentamente. «De que empecemos de nuevo, no desde donde estábamos, sino desde quienes somos ahora». Ella lo miró por un largo momento, su corazón pesado con todo lo que habían soportado. Luego asintió, solo una vez. «Quizás», dijo, su voz temblando, «pero no te apresures, deja que crezca». Él sonrió entonces, una sonrisa pequeña y genuina que llegó a sus ojos, y por primera vez en años, Elisa no sintió miedo de ella. Mientras él se iba, ella se quedó en la ventana, viéndolo caminar por la calle tranquila hasta que desapareció en la noche. Detrás de ella, Lila se agitó en su sueño, murmurando algo suave. Elisa se giró y miró a su hija, su milagro, su prueba de que el amor podía sobrevivir incluso al peor de los finales. En ese momento, comprendió algo que no había comprendido antes. A veces, las personas que nos rompen no están destinadas a ser borradas. A veces están destinadas a regresar, cambiadas, para mostrarnos que la curación no proviene de olvidar el dolor, sino de enfrentarlo y elegir el amor de todos modos. Y mientras la noche envolvía la ciudad, Elisa finalmente se permitió respirar de nuevo, no porque todo fuera perfecto, sino porque, por primera vez, realmente creyó que podría serlo.